Overlord Volumen 10. El gobernante de las conspiraciones. Intermedio. Los confines de la teocracia Eslein. A muy pocas personas se les permitió entrar en este inviolable santuario. El primero era el miembro de más alto rango de la teocracia, el pontífice máximo. Luego estaban los cardenales, los titulares de nombramientos más altos de las 6 sectas que estaban dedicadas a los 6 dioses. Por cierto, cada uno de ellos, aparte del que pertenecía a la misma secta que el actual pontífice máximo, era un candidato potencial para ser el próximo pontífice máximo. La cardenal del fuego, Berenice Nahua Sandení. Ella era la única mujer entre ellos. Tenía más de 50 años y estaba un poco regordeta, posiblemente debido a su edad. Su rostro bien alimentado mostraba una sonrisa maternal que tranquilizaba a todos los que la miraban. El cardenal del agua, Ginedine de Langwerfe. Era un anciano arrugado. Era tan viejo que no se podía saber su edad exacta, y su piel era de un marrón polvoriento. Aunque la gente se preocupaba por su salud, nadie podía exceder su intelecto. El cardenal del viento, Dominique de Partouche. Parecía un anciano amable, pero originalmente pertenecía a la escritura de la luz solar, y había exterminado a muchos seres heteromórficos durante su tiempo como guerrero santo. Su ira era como un incendio forestal, mientras que su intención asesina era como una fría como el hielo. El cardenal de la tierra, Raymond Sac-Lauranzan. Era un hombre de ojos agudos y el más joven de su actual compañía. Dicho esto, todavía tenía unos 40 años, aunque su energía hacía que ese hecho fuera difícil de creer. Era un exmiembro de las Escrituras Negras que había servido durante 15 años, un héroe que había defendido a su nación. El cardenal de la luz, Ivonne Hasna Drakrova. Sus ojos entrecerrados y su cuerpo delgado lo hacían parecer una persona siniestra, pero definitivamente ese no era el caso. Todos aquí conocían la razón. Como usuario de la magia divina, se ubicó más cerca de la cima que todas las personas presentes. El cardenal de la oscuridad, Maximilian Orelló Laguié. Estaba rodeado de innumerables libros que flotaban en el aire, apoyados por versiones mejoradas del hechizo, tabla flotante. Llevaba gafas redondas y originalmente había sido un sacerdote del Poder Judicial. Por lo tanto, muchos de los libros que levitaban a su lado pertenecían a la ley. Además, estuvieron los jefes del Poder Judicial, el Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo del gobierno de la teocracia. Estaba el director del Instituto de Investigación que se ocupaba de la investigación mágica. Además, estaba el Gran Mariscal, el titular de más alto cargo en el ejército. Estas 12 personas constituían la máxima autoridad ejecutiva de la teocracia Eslein. Después de entrar a la habitación, tomaron las herramientas de limpieza y comenzaron a limpiar la habitación. Algunos se deshicieron del polvo con plumeros. Algunos de ellos se limpiaron con paños secos, mientras que otros se limpiaron con paños húmedos. Alguien usó un ítem mágico para aspirar el polvo. No hubo desperdicio en sus movimientos, y limpiaron la habitación con movimientos bien practicados. Ni una sola de estas personas, que se encontraba en el pináculo de la teocracia Eslein, estaba aflojando. El sudor brotaba de sus frentes, sus hermosas y prístinas túnicas estaban manchadas por el polvo, y ninguno de ellos se detuvo en sus esfuerzos hasta que la habitación quedó impecable. La habitación estaba bastante limpia antes de que comenzaran a trabajar en ella. Ahora parecía brillar. Ninguno de ellos pensó en secarse el sudor. En cambio, se alinearon frente a las 6 estatuas, que parecían estar defendiendo esta habitación, y bajaron la cabeza. Hoy, damos gracias a los dioses porque seres humanos como nosotros sigamos vivos. Después de que el pontífice máximo dijo esas palabras, todos las repitieron después de él. Por ello, ofrecemos nuestro agradecimiento. Levantaron sus cabezas profundamente inclinadas y guardaron su equipo de limpieza en un rincón de la habitación. Luego, lanzaron hechizos, limpiando su ropa y su equipo, y las toallas que usaban para limpiarse el sudor olían dulce. Era una cuestión trivial limpiar la suciedad y el polvo con un hechizo de primer nivel. Ampliar ese hechizo permitiría limpiar toda la habitación con facilidad. Sin embargo, no había nadie entre ellos que fuera lo suficientemente sacrílego para hacerlo en esta sala sagrada. Después de limpiarse,
Se sentaron a la mesa redonda. Esto incluyó al pontífice máximo de la teocracia Eslein. En esta mesa, todos eran iguales. Aquí no había superiores ni inferiores. Todos eran colaboradores y compañeros. De hecho, todo esto fue para la gloria de la humanidad. Entonces, comencemos la reunión. El organizador de esta reunión fue el cardenal de la Tierra, Raymond Sag-Lauranzan. Nuestro primer tema es la toma de la ciudad fortaleza del reino Errantel y sus alrededores, como el corazón del reino hechicero de Ainzoal-Gaun, hace 15 días. No había nada que pudiera ser más importante que el repentino advenimiento de esta misteriosa nación. Sin embargo, muy poca gente conocía los detalles de la situación. La mayor parte de lo que sabían era poco más que rumores. Para empezar, sabían que el rey hechicero era una criatura no muerta, que era un lanzador de magia extremadamente poderoso que había destruido al ejército real, que controlaba un ejército de muertos, que había un caballero de la muerte entre esos no muertos, etc. Raymond, quien estuvo al mando de las 6 escrituras, informó estos detalles en su calidad de organizador de la reunión. En ese momento, alguien habló. Sabía que no deberíamos haber dejado que sucediera, deberíamos haber intervenido en esa guerra. ¿Qué estás diciendo? La batalla abierta contra un lanzador de magia que controla a un caballero de la muerte es extremadamente peligrosa. ¿No estuvimos todos de acuerdo en eso antes? Es posible que haya objetado entonces, pero no intente anular nuestra decisión anterior. Aunque, no pensé que realmente establecería una nación. El grupo asintió uno tras otro. ¿Qué planea hacer el imperio? Son aliados del reino hechicero y han respaldado la fundación de esa nación, entonces, ¿eso significa que ahora son oficialmente colaboradores? ¿O están siendo controlados por magia? Lo dudo. Paradain está ahí. Entonces, supongo que cometimos un error al pensar que se podía confiar en el emperador. Bueno, un problema más importante es el hecho de que él es uno de los pocos individuos talentosos que no está siendo utilizado adecuadamente. Deberíamos comenzar el plan para atraerlo a nuestro lado. Entonces, después de un breve aplauso, el debate que estaba a punto de calentarse se enfrió rápidamente. La astróloga de las 1000 millas estaba observando la batalla entre el imperio y el reino. Sin embargo, ha habido un pequeño problema, por lo que el informe se retrasó. Les ruego que me perdonen. El problema en cuestión probablemente se refería al hecho de que se había encerrado en su habitación y había estado allí durante bastante tiempo. Al menos, eso era lo que pensaban todos. Entonces, distribuiremos los registros de lo que vio. Estos no han sido verificados por otros, son solo su relato de lo que vio del ejército del rey hechicero en el campo de batalla. Qué problemático, pensaron todos, aunque no lo dijeron. Tomaron los registros y los estudiaron. Se detuvieron después del último papel. Repasaron la misma parte una y otra vez. Tenían las mismas expresiones rígidas y sus rostros palidecieron lentamente. Raymond sonrió al ver los cambios en sus expresiones. Él había pasado por lo mismo que les estaba pasando a ellos ahora, y estaba contento porque la miseria amaba la compañía. Y luego, como para representar a todos los demás, Maximilian gritó. Su boca se abrió tanto que se le cayeron las gafas, pero eso no pareció importarle. Imposible. ¿Cómo podría existir algo como esto? Te lo dije antes, ¿no? Esta es solo una descripción de lo que afirmó haber visto. Maximilian se cayó ante la fría respuesta de Raymond. Jadeaba como si acabara de correr. Mientras Maximilian luchaba por recuperar el control de su respiración, Berenice decidió hacer otra pregunta para ver si alguien compartía sus opiniones. ¿Puedes decir eso de nuevo? ¿Es esto realmente real? Si todos aquí todavía creen en la palabra de la astróloga de las 1000 millas, entonces lo es. Con miradas de dolor en sus rostros, todos volvieron a mirar los papeles que sostenían. Todos se habían detenido en el mismo lugar, la composición del ejército del rey hechicero. Cientos de caballeros de la muerte, al menos 200, cientos de devoradores de almas, al menos 300, ¿verdad? Si se vuelven locos, no importará si es el reino, el imperio, la alianza ciudad-estado o el reino santo,
todos serán destruidos. Así como nosotros. Si estas cosas nos invaden, necesitaríamos siglos para recuperarnos del daño. Caballeros de la Muerte. Dificultad estimada en 100 o más. Fueron capaces de crear escuderos zombies que ellos mismos podrían hacer otros zombies. Los propios zombies no tenían mucho poder de combate, pero podrían dar lugar a la aparición de no muertos más fuertes. Devoradores de almas. Dificultad estimada en 100 a 150. Eran no muertos con habilidades de área de efecto a quemarropa. Podían consumir las almas de los difuntos para su sustento y se volvían más fuertes cuanto más almas comían. Irradiaban un aura de miedo. Sin al menos un lanzador de magia de tercer nivel, incluso enfrentarlos era imposible. Todos ellos eran no muertos en un nivel que podría destruir una ciudad o un pequeño país sin ayuda. ¿Estaba equivocada? Tal vez el rey hechicero notó nuestra vigilancia y usó ilusiones para confundirnos. Yvonne adelantó esa posibilidad mientras estiraba sus brazos marchitos como ramas. Oh, murmuró la gente de los alrededores, pero Raymond rompió esa posibilidad. La escritura negra conoce muchos monstruos. Si bien es cierto que es posible que no tenga la imagen completa de las cosas, ella, la astróloga de las 1000 millas, estaba a cargo de brindar apoyo de inteligencia a su equipo. No hay forma de que se haya equivocado. Además, hemos verificado avistamientos de caballeros de la muerte y devoradores de almas en la capital del reino hechicero, la antigua ciudad de Errantel. Eso fue respondido por varios suspiros derrotados. Todo lo que pudieron hacer fue reconocer el punto con voces llenas de fatiga, y luego continuaron discutiendo el asunto. ¿Qué debemos hacer? ¿Cuál es el mejor curso de acción para nosotros, como protectores de la humanidad? ¿Qué podemos hacer con unos 500 monstruos, cada uno de los cuales puede destruir una nación por sí mismo? Entonces sus fuerzas equivalen a 500 países pequeños, eso es una locura, ¿verdad? ¿Qué tanto podría ese país alterar el equilibrio entre las naciones? La pregunta es, ¿qué piensa hacer el rey hechicero con ese tipo de poder militar? Si solo tiene la intención de que defiendan su territorio, no será un problema a corto plazo. ¿Cómo es posible? Es demasiado solo para la defensa. Además, ¿no es el rey hechicero uno de los no muertos que odian a los vivos? Estoy seguro de que usará su poder para asaltar los países vecinos. No importa cómo el rey hechicero intente usar su fuerza militar. Lo que importa es lo que podemos hacer al respecto. Era una opinión válida y la dirección de la reunión empezó a cambiar. Entonces, ¿pueden las escrituras negras lidiar con eso? Eso es lo más importante. Eran el último as en la manga de la teocracia Eslein, una unidad de fuerzas especiales compuesta por héroes. Uno podría pensar en ellos como aventureros de rango adamantita, pero había una diferencia crítica entre los dos, la de su equipo. Los dioses habían dejado atrás equipo divino en este mundo, pero los aventureros tendrían que emprender misiones épicas, como las de las sagas heroicas, todo solo para obtener una sola pieza de su panoplia. En contraste, cada miembro de la escritura negra poseía varios artículos de ese tipo. Si incluso ellos no pudieran manejar una amenaza como esta, entonces aún podrían realizar un gran ritual para convocar al ángel de mayor rango para que se ocupara del problema. Seguramente el más exaltado de los ángeles podría triunfar sobre los caballeros de la muerte y los devoradores de almas. Sin embargo, la gran cantidad de enemigos los inquietaba mucho. Todas las miradas se posaron en Raymond. Él se rió entre dientes. Algunas personas sonrieron en respuesta a su risa, pero esas sonrisas se congelaron en sus rostros al escuchar lo que dijo a continuación. Es imposible. Digo esto como un antiguo tercer asiento de la escritura negra, cualquiera que espere que nos enfrentemos a 500 de ellos debe ser un loco absoluto. Habría sido bastante malo incluso si solo estuvieran presentes en cantidades iguales. No, si no fuera por esto, porque la astróloga de las 1000 millas se habría encerrado en la desesperación. Sin embargo, la naturaleza de su sonrisa cambió. Es diferente para los semidioses. Oh, fueron los sonidos de regocijo. Ellos dos deberían poder lidiar con un ejército de caballeros de la muerte y devoradores de almas. Por supuesto, por si acaso, todavía tenemos que darles el mejor apoyo que podamos. Así que estará bien con esos dos. Bueno,
Eso es un alivio. En medio de este júbilo, solo Ginedine dijo «Humph». Al sentir el pesado aire de fatiga a su alrededor, todos se calmaron. No nos estás diciendo todo, ¿verdad? Ginedine, ¿a qué quieres llegar? La ley no prohíbe los falsos testimonios y el oscurecimiento de la verdad en este lugar, pero somos compañeros que servimos bajo la misma bandera y mentir es un delito grave. Si estás de acuerdo con esto, déjame preguntarte una vez más, ¿qué estás escondiendo? Ginedine. ¿Qué sucede contigo? ¿Por qué estás diciendo esto? Dominique, tengo una pregunta. ¿Por qué se encerró la astróloga de las 1000 millas? Sabiendo que nadie podía responder a esa pregunta, continuó hablando. Lo hizo por desesperación. O quizás debió haber sufrido algún tipo de conmoción. Es cierto que un ejército de muertos da miedo. Sin embargo, ella es miembro de las Escrituras Negras. ¿De verdad crees que se escondería solo por eso? Es porque vio algo que ni siquiera los semidioses podrían vencer. Este informe no está completo, ¿verdad? Todos miraron a Raymond y Ginedine. ¿Qué estás tratando de lograr al ocultar ese punto? Confío en ti. Sé que no eres el tipo de hombre que usaría las escrituras para su propio beneficio. Pero, ¿por qué no estás revelando esto? Bien hecho. Como se esperaba de ti, Ginedine. Simplemente quería explorar las posibilidades, entonces, lo diré. Agonizar solo por este problema simplemente me daría una úlcera, así que estaría encantado de compartirlo con todos ustedes, caballeros aquí. Raymond miró a su audiencia sentada. ¿Cuánto sabes de la batalla entre el reino y el imperio? No, entre el reino y el reino hechicero. La persona que respondió en su nombre fue el pontífice Máximo. Escuché que el rey hechicero usó un poderoso hechizo. Como resultado, el ejército real cayó y fue derrotado. Por eso, cumplieron con las solicitudes hechas antes de la batalla y cedieron Errantel al reino hechicero para la fundación de una nación. Eso es todo. ¿Y el número de muertes? El pontífice Máximo simplemente negó con la cabeza hacia Raymond. No sé. Esa noticia aún no me ha llegado. Debería ser lo mismo para el resto de ustedes, ¿verdad? Sí. Los sacerdotes y comerciantes no van a Errantel ahora que se ha convertido en el corazón del reino hechicero, con un rey no muerto. Así que todo lo que escuchamos son rumores de procedencia desconocida. Así que necesitamos las escrituras, este tipo de cosas se ajusta mejor a las escrituras de agua clara que a las escrituras de las flores del viento, ¿verdad? Sí, por eso solo el comandante de las 6 escrituras, es decir, usted, conoce la verdad. Todo lo que aprendimos es lo poco que se filtró. Ya veo. Entonces, publique la versión completa e íntegra de lo que la astróloga de las 1000 millas vio durante esa batalla. Después de leer el resto del informe, la sala se llenó de un silencio de desesperación. Sintiendo que no se podía permitir que esto continuara, Yvonne planteó una pregunta. Ya veo, ya veo. Tenías miedo de que nuestros corazones se detuvieran si veíamos esto primero, ¿verdad? Realmente no. Vuestros corazones son lo suficientemente fuertes como para que les brote cabello. Simplemente tenía miedo de que, si comenzaba con esto, ninguno de ustedes lo creería. Yvonne asintió, incapaz de refutar eso. Es cierto que hubiéramos dudado de esto si hubiéramos visto esto primero. No lo hubiéramos creído en absoluto. Pero después de comprender la realidad del ejército del rey hechicero, no tenemos más remedio que creer. Aún así, no quiero creer esto. Con solo un hechizo, mató a más de la mitad del ejército real. Durante esta batalla, el reino movilizó a 260.000 hombres. La mitad de esos serían al menos 130.000 personas, ¿verdad? Escuché que el ejército real fue derrotado, pero esto. Solo ella lo vio, ¿verdad? No es raro que el número de muertos y el número de víctimas sean exagerados. Aún así, la descripción de aniquilar toda un ala del ejército real con un hechizo significa más de 80.000 muertes. Y luego están los horribles monstruos convocados de esos sacrificios. No puedo negar más lo que ha visto. Esta es la magia de los dioses. Magia de 11º nivel, creo. Eso debería ser. El advenimiento de los dioses.
Lo que está escrito aquí es similar a la descripción de ese Dios, es posible que haya descendido de los cielos una vez más. Imposible. Las tradiciones orales afirman que el dios de la muerte, Surchana Sama, fue asesinado por los malditos 8 reyes de la codicia. Esto debe ser otra cosa. Y, si Surchana Sama hubiera descendido una vez más, esa persona seguramente nos lo habría dicho. Después de todo, esa persona es el primer seguidor de Surchana Sama. Entonces, ¿ha llegado por fin? Probablemente sí. Después de 200 años. Debería ser correcto, a juzgar por las tradiciones orales. Podría aparecer en algún lugar del continente. Su poder nacional aumentó muy lentamente porque esos montones de basura arruinaron gran parte del plan. Esos idiotas en el reino. Todos tenían miradas de odio en sus ojos al escuchar esas palabras. El reino era el país geográficamente más seguro de todos. Por eso, la teocracia Eslein los había ayudado con la esperanza de que el reino se convirtiera en la nación que salvaría a la humanidad. Al criar grandes cantidades de humanos en tierras seguras y fértiles, también aparecerían muchos individuos talentosos, que podrían convertirse en héroes que podrían resistir las invasiones no humanas. Sin embargo, la paz y la prosperidad hicieron que cayeran en la degeneración y el reino se pudrió por dentro. Lo más preocupante era cómo producían narcóticos y los exportaban al otro país prometedor, el imperio. Por lo tanto, la teocracia había cambiado su plan. Su plan de respaldo era permitir que el imperio devorara el reino y luego educar a las personas talentosas dentro del imperio. La razón por la que la teocracia no conquistó el reino por sí misma fue porque luego se convertirían en vecinos de la república, lo que podría conducir a un movimiento peligroso dentro del pueblo para destruir la república. El principio básico de la teocracia era que los dioses elegían a la humanidad y que todas las demás razas debían ser exterminadas. Por lo tanto, inculcaron en la gente una actitud de que estaban rodeados de enemigos y que no tenían más remedio que trabajar juntos. Esta era la única forma en que podían enfocar su poder nacional y convertirse en un país fuerte. Sin embargo, si se volvían vecinos de la República, existía la posibilidad de que su filosofía los llevara en una dirección peligrosa. Todos aquí entendieron que solo podían planificar el futuro de la teocracia Eslein conociendo la fuerza de su país, los de los otros países, y qué asuntos priorizar. Sin embargo, la gente común gritaría por la guerra con la República para destruir a los enemigos de la humanidad. Eso sería desastroso. La República era muy fuerte. Para ser precisos, el peligro estaba en uno de los consejeros de la República, el Platinum Dragon Lord, hijo del emperador dragón. Si luchaban con él, el más poderoso de los Dragon Lords, corrían el riesgo de que su país quedara reducido a tierra quemada. Pero, ¿qué pasa con la gente que no lo sabía? ¿Qué pensarían ellos? Verían enemigos que destruir, pero todo lo que podían hacer era morderse las uñas y esperar. Por supuesto, todos aquí podrían sofocar fácilmente ese resentimiento a través de la fuerza, pero eso produciría reacciones que debilitarían su poder nacional. Además, no podían negar que podría estallar una guerra en el futuro. Por lo tanto, la teocracia no podía compartir una frontera con la República, ni podía controlar directamente el reino. Incluso si quisieran gobernarlo desde las sombras, el reino era demasiado grande. Consideremos primero al rey hechicero. Para empezar, debería haber sido él quien destruyó las escrituras de la luz solar, hace algún tiempo. El aire pareció crujir y congelarse. Un lanzador de magia con ese nombre apareció en una aldea cercana con ese nombre casi al mismo tiempo. No creo que estemos equivocados, ¿verdad? ¿Qué pasa con el vampiro que encontró la escritura negra? ¿Un esbirro del rey hechicero? Es muy posible, pero creo que es más probable que fuera un ser del mismo nivel que el rey hechicero, al igual que esas personas. De lo contrario, no hay forma de explicar ese poder. De hecho, ya que estamos en el tema de múltiples apariciones, Yaldabaoth debería ser un ser así, ¿verdad? Eso explicaría el poder que ejercía en el reino, así como la razón por la que un monstruo con ese tipo de poder aparece de repente. Entonces, ¿qué hay de Momón? Parece haber estado persiguiendo a ese vampiro, pero si esa predicción es correcta, debería ser una entidad similar al rey hechicero. Eso también explicaría por qué era tan fuerte como Yaldabaoth.
La pregunta es si es un aliado del rey hechicero. Momon mató al vampiro y se enfrentó a Yaldabaoth. Dado que podrían ser la misma forma de criatura pero oponiéndose entre sí, ¿es posible que todavía pudieran haber sido enemigos en ese entonces? Después de eso, negoció una tregua con el rey hechicero y se convirtió en su aliado. Entonces solo queda la cuestión de por qué mató al vampiro y se opuso al rey hechicero. Quizás lo mató porque estaba controlado por el Tesoro Supremo. Aún así, ¿por qué se opondría a Yaldabaoth? Si Momon fuera un camarada del rey hechicero, ¿en qué tipo de escenario sería el enemigo de Yaldabaoth? Quizás el vampiro y Yaldabaoth estaban trabajando juntos, mientras que el rey hechicero y Momon estaban aliados. O podría haber uno en el que el vampiro, Yaldabaoth, el rey hechicero y Momon fueran enemigos. También hay otras posibilidades. Pero hay muy poca información que contar. El peor de los casos es que los cuatro estén del mismo lado, pero la probabilidad de que eso ocurra es muy baja. Momon es demasiado humilde. Normalmente, alguien con tanta fuerza lo mostraría mucho más. Sí, al igual que los 8 reyes de la codicia. O tal vez, como nuestros dioses. Ya veo. Entonces, la razón por la que no hizo eso fue porque estaba buscando a los demás. No, tal vez estaba atento a otros en el mismo nivel que él. Entonces, dado que el rey hechicero ha subido al escenario y ha comenzado a construir su nación, alguien tomará medidas para compensar la diferencia en el poder de lucha. Si se debe confiar en las palabras de Momon, Onyope-Nyoko tiene un compañero. Tenemos que tener cuidado con él, así como con Yaldabaoth. Todo esto es solo una conjetura por el momento. Solo tenemos que pensar en hacer contacto con el rey hechicero o Momon. Es muy arriesgado. Es muy arriesgado. En su lugar, deberíamos ir al imperio y obtener información de la gente de allí, y luego hacer contacto con el emperador. Eso sería bueno, siempre y cuando el emperador no mueva la cola por el rey hechicero, eso es. Es una apuesta, pero no se puede evitar. Si no hacemos nada más que acobardarnos en un rincón, acabaremos teniendo que ponernos al día con los demás. Aún así, cuando dices una apuesta, ¿cuánto es una apuesta? Si lo estropeamos, se convertirá en un casus belli para atacarnos, ¿no? Deberíamos tratar de comprender la postura del emperador sobre el asunto antes de hacer contacto. Como todos estuvieron de acuerdo con esa propuesta, alguien más hizo una pregunta razonable. Aún así, ¿no ha habido revueltas en Errantel, esa ciudad gobernada por los no muertos? ¿Han sido todos asesinados? ¿O hay un reino perfecto de terror en su lugar? Después de escuchar esa pregunta, casi nadie podía creer la respuesta de Raymond. Según nuestros informes, parece que se gobierna en paz. Ja. Ese sonido no encajaba en absoluto con estas personas, pero no podía evitarse que lo hicieran. Hum. A mi edad, termino escuchando cosas que no existen, pero parece que mi condición ha empeorado repentinamente. Raymond, ¿qué fue eso de la paz? Parece que el sol saldrá mañana por el norte. Está bien, basta de bromas. Si Raymond está diciendo la verdad, sería un espectáculo verdaderamente inimaginable. ¿Nuestro informante es un loco o un satírico? El informe establece que los caballeros de la muerte se utilizan como guardias de la ciudad, los ancianos liches como servidores públicos, mientras que los devoradores de almas se utilizan para tirar de los vagones de carga. Todos quedaron boquiabiertos, además de Raymond. No, espera un minuto. ¿Qué? ¿Podrías repetir lo que dijiste? Frente a Maximiliano y sus lentes faltantes, Raymond no cambió sus palabras mientras las repetía. Ah. Una vez más, ese mismo sonido inadecuado se les escapó. Cada uno de ellos era una criatura no muerta de un poder asombroso. Pero ahora, ese caballero del inframundo mantenía el orden público como un buen soldadito, ese señor del laberinto se sentaba en un escritorio manejando el flujo de mercancías, y un monstruo que podía masacrar a una ciudad entera hacía el trabajo de un caballo y su mozo. Y ese país existía justo al otro lado de sus fronteras. ¿Qué demonios? ¿De qué pozo del infierno vino eso? Los no muertos paseaban por las calles y administraban la ciudad. Todo lo que podían imaginar era que todos los humanos allí estaban muertos. No.
Los antiguos residentes de Errantel, los ciudadanos actuales del reino hechicero, llevan vidas normales allí. Hubo algo de confusión al principio, pero ahora está en paz. Parece que todos hemos estado subestimando al reino todo este tiempo. Humu, ¿qué tan fuertes son sus espíritus? Solo imaginar el acto de caminar junto a una criatura no muerta que odiaba a los vivos hizo que todos los presentes temblaran de miedo. Sería como vivir al lado de un monstruo hambriento. Sería normal que una persona normal tuviera miedo. Probablemente lo estén aguantando porque confían en ese gran guerrero, el heroico aventurero Momón el Negro. Raimond relató un relato de lo que sucedió el primer día del gobierno del rey hechicero sobre Errantel. Todos escucharon atentamente. Como yo pensaba. Es imposible que Momón haya sido el compañero del rey hechicero. Ara, ¿no es eso una prueba más de que Momón y el rey hechicero están confabulados? Aparecieron prácticamente al mismo tiempo, ¿verdad? Todos mantuvieron la cabeza en contemplación. Sentían que la posibilidad de eso no era insignificante, pero honestamente no había forma de saberlo. ¿Hay alguna manera de poner a Momón contra el rey hechicero? Quizás si utilizáramos a la gente de Errantel, podríamos. Eso es peligroso, demasiado peligroso. Si sale mal, nos haremos enemigos de Momón y del rey hechicero al mismo tiempo. Tienes razón. Tal como están las cosas, hemos sufrido pérdidas considerables. Aunque los muertos han sido revividos, la escritura negra todavía tendrá escasez de mano de obra, mientras que la escritura de la luz solar se disuelve efectivamente. La corona ha sido robada, la princesa Miko y Kair están muertas. Nos llevará al menos 10 años recuperar nuestras fuerzas. No podemos andar asando carne junto a un dragón dormido en este estado. Sí. Tenemos que evitar abrir dos frentes al mismo tiempo. En este momento, la hostilidad en la habitación pareció aumentar. Esos asquerosos traidores. Esos elfos bastardos. La teocracia estaba actualmente en guerra con los elfos del Gran Bosque del Sur. Originalmente, la teocracia y los elfos tenían una relación de cooperación. Pero esa relación se había roto, y la teocracia ahora estaba luchando contra los elfos con su propio poder. Habían construido una base de avanzada en el lago Crescent, sede de la capital de los elfos. Según el plan, la capital debería haber sido destruida en unos pocos años, pero ese plan se estaba saliendo lentamente del guión. ¿Qué tal un alto el fuego con ellos por ahora? No seas tonto. ¿Cuánta sangre crees que se ha derramado en los combates hasta ahora? En primer lugar, ¿cómo no vengarnos de esa persona? Esa niña. Después de decir esto, el anciano sonrió amargamente. La trataba como a una niña por su apariencia, pero el hecho era que ella era mayor que nadie en esta habitación. ¿Cómo está ella? En la misma habitación cercana, como siempre. Humu, tenemos que darle la oportunidad de vengar a su madre. Sí, de lo contrario sería demasiado desafortunado. Su corazón probablemente debería estar tranquilo después de tomar su venganza. Las miradas de dolor aparecieron en los rostros de todos los presentes. Hablando francamente, me siento ofendido con los sacerdotes de la época. Criaron a una pobre niña con ese tipo de personalidad. Bueno, si quieres decir eso, también podrías culpar a los bárbaros del bosque. Los cardinales no pensaron que fuera bueno apartarla del lado de su madre. Qué tema tan problemático. Aún así, si desplegamos a esa niña, ese dragón lord podría responder de la misma manera. El poder de los dioses, la caída del castillo y el país, probablemente no funcionará en ese tipo que puede usar magia salvaje, a diferencia del dragón lord de la catástrofe. ¿Qué tal si lo usas en el rey hechicero? El silencio descendió sobre la sala de reuniones. Era una propuesta que estaban pensando, pero no podían hablar. No es una mala idea, pero el hecho de que no sepamos qué tipo de poder poseen los subordinados del rey hechicero me incomoda. Si tan solo pudiera encantar sin límites, no habría problemas. ¿Cómo te atreves? Los dioses dieron sus vidas para protegernos, para proteger a la humanidad. ¿Y pensar que no estaría satisfecho con los tesoros secretos que dejaron atrás? ¡Qué audacia! Después de la reprimenda,
El anciano inclinó la cabeza profundamente. Me equivoqué. Cuida tu lengua. Entonces, volvamos al tema. ¿Estamos todos en contra de usar la caída del castillo y el país en el rey hechicero? Es muy peligroso. Si aparece el dragón lord de la catástrofe, podríamos controlarlo y usarlo como vanguardia. No tenía sentido esperar lo que no estaba allí. No se puede evitar. ¿Deberíamos enviar un mensajero para hablar con ese dragón lord sobre los elfos? ¿Quién sabe lo que pedirán? Aceptemos si la solicitud no es demasiado irrazonable. Después de todo, es por la paz del alma de esa chica. No hubo objeciones. Todos aquí estaban sumidos en una profunda introspección. Fufú. Sonó una risa silenciosa y todos los ojos se posaron en la persona que hizo el sonido. Fufú. Ahora que las personas que conocían la situación en ese entonces están muertas, bueno, ustedes son un grupo bastante compasivo. Esas palabras podrían haberse sentido insultantes, pero el tono era diferente. Nuestro objetivo es defender a toda la humanidad de las otras razas, y toda la humanidad incluye a esa niña. Creo que se nos puede perdonar un pequeño abuso de nuestras oficinas si es para salvar a un camarada. No tengo ninguna razón para objetar si esto no resulta en ninguna muerte. Al escuchar esto, el gran mariscal sonrió amargamente. Sería mejor distribuir directamente este conocimiento en lugar de hacerlo por transmisión oral, ¿no? Está bien si nos enfrentamos a alguien distintivo, pero será peligroso si el otro tipo se esconde bajo tierra. Difundir ese conocimiento también facilitará la recopilación de información. Esta era una sugerencia que se había hecho con bastante frecuencia a lo largo de los siglos. Naturalmente, había sido rechazada cada vez. Nuestro mundo es tan frágil como un pequeño bote arrojado al océano. Cuantas menos personas lo conozcan, mejor. Después de todo, podría haber un tifón cada 100 años aproximadamente. ¿Crees que la gente podría dormir tranquilamente si supiera eso? El hecho es que los poderosos no pueden esconderse en las sombras por mucho tiempo. Serán muy obvios, incluso si intentan llevar una vida normal. Si ese es el caso, ¿qué crees que hará el ex cardenal Dono? Todos tenían expresiones complicadas en sus rostros. No estoy muy seguro, pero hay una gran posibilidad de movimiento. Quizás haya algún tipo de carta de triunfo en la tienda. O tal vez el antiguo noveno asiento, Paso del Viento, podría saber algo. Qué preocupante. ¿Ella está cerca de nosotros? Nada es más problemático que eso. Hubo varios suspiros en la habitación. ¿Qué hay de pedir ayuda a los miembros jubilados de las Escrituras Negras? De esa manera podemos restaurar nuestra fuerza de lucha, no mantener nuestra vigilancia. Podemos enviarlos al reino dracónico como refuerzos. Las posibilidades de que mueran son muy bajas. Las Escrituras Negras se asignaban comúnmente a tareas muy peligrosas, por lo que tenían una tasa de deserción muy alta. Sin embargo, mientras los cadáveres permanecieran, podrían resucitar. El problema era que las resurrecciones agotaban la fuerza vital de una persona, y era necesario entrenar durante mucho tiempo para recuperar la fuerza que tenía antes de morir. Por lo tanto, algunas personas optaron por jubilarse. También había otros que se habían jubilado por su edad, pero sin importar el motivo, los jubilados tenían prioridad en el puesto que quisieran. Si bien hubo quienes se contentaron con vivir un estilo de vida degenerado y sin trabajo, hubo muy pocos de ellos. La mayoría de ellos no serían capaces de soportar las repetidas miradas de sus esposas y preguntas como «Papá, ¿por qué no has encontrado un trabajo todavía?», y así volvieron a trabajar. Llevaría un tiempo volver a familiarizar a estas personas con la sensación del combate real, y estaban los mayores que no podían desempeñarse como lo habían hecho en su mejor momento debido a la edad. Aún así, eran más confiables que la mayoría de los demás. Simplemente explíqueles la situación y haga nuestra solicitud. Sin embargo, no espere que todos tomen las armas. Por supuesto. Se necesitaría un verdadero bastardo para presionar a las personas que completaron misiones en los lugares más peligrosos y luego se retiraron. Sí. Pregúnteles. Pero si alguien está de acuerdo, págales más de lo que esperaban. Si tan solo nos pagaran. Las risas de autocrítica resonaron en la habitación.
Quejarse de la falta de salario era una broma privada para ellos. En la teocracia, los salarios caían después de que uno subía más allá de cierto rango. Esta era una forma de autopurificación, con el fin de asegurar que la gente no se sintiera motivada a ascender en las filas por la codicia. Por lo tanto, muchos de los que asumieron altos cargos lo hicieron porque se sintieron motivados a servir a su nación. Cuando cesaron las risas, el pontífice máximo volvió a hablar. Entonces, todos, comencemos con el siguiente tema. Raymond, adelante. Fin del intermedio.